Inicio de espacio publicitario. Nada personal. Nada personal. Hola amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para todos ustedes, deseándoles que hayan pasado unas lindas fiestas, que hayan tenido una hermosa celebración de fin de año, que hayan tenido un fantástico inicio en este 2026. Les envío un gran saludo de parte de todos quienes hacemos Nada Personal en Radio Di-Blue, en este grupo Caravana, también a quienes nos ven por Di-Blue TV. Gracias por haber estado con nosotros durante todo el 2025 y muchas gracias para quienes arrancaron ya este 2026 desde ayer con nosotros. Hoy estamos para seguir con esta serie de programas que hemos tenido de manera ininterrumpida durante todo este tiempo. Arrancamos con pie derecho este nuevo año y les deseamos a todos un próspero 2026. Un fuerte abrazo. Hoy vamos a hacer un programa especial. Cierto es que se viró la página del campeonato 2025, de que ya se está pensando en el 2026. Estamos 2 de enero y de aquí en un mes y creo que un par de días más ya habrá, por ejemplo, participación de equipos ecuatorianos en torneos internacionales. La Universidad Católica estará jugando la primera fase de clasificación de la Copa Libertadores y ya nos ponemos a correr, porque seguramente los equipos comenzarán pretemporada en unos 15 días, algunos, y así empieza el fútbol. Y vendrán los rumores y el run de los fichajes. Pero el día de hoy yo quiero hacer un programa especial y hablar de 3 bloques de jugadores. Y vamos a hablar uno por bloque. ¿Y por qué digo bloques? Porque el fútbol se define por bloques también, ¿verdad? En defensa, mediocampo y ataque. Pero no voy a ser muy estricto en este tema de los bloques, porque si bien es cierto, por ejemplo, en esta primera parte del programa, quiero hablar de los jugadores decisivos que mostró el 2025. Es muy probable que ustedes me digan, Spinelli fue un jugador decisivo, ¿verdad? Daniel Valencia en el Manta fue un jugador decisivo y fue uno de los autores de que el equipo haya sostenido la categoría. Pero también pueden haber jugadores decisivos en el arco, ¿verdad? También pueden haber jugadores decisivos en medio campo. En el siguiente bloque vamos a hablar de los jugadores que hicieron jugar a sus equipos. Eso sí va a ser un poco de pronto más ceñido a mediocampistas. Y en el tercer bloque vamos a hablar de los jugadores que sostuvieron a sus equipos. De pronto por ahí podemos encontrarnos algún volante importante que sostenía al equipo desde los tiempos. Obviamente vamos a enfocarnos mucho en los defensores centrales, en los guardametas, pero les hago este anticipo para que no creamos que no pueden haber futbolistas decisivos en defensa, ¿verdad? Señores, ¿cómo les va? Marce, Edu. ¿Qué fue, Roge? ¿Cómo vas, Edu? Un abrazo para todos. ¿Sabes qué? Bueno, renovando, por supuesto, el saludo de que el 2026 sea mejor que el 2025. Mira que, para ya meternos en el tema que planteas, que es importante solamente hacer este análisis, que creo que el fútbol ecuatoriano vivió 2 realidades el 2025. La realidad de su liga profesional, de su torneo nacional oficial, y la realidad con la selección ecuatoriana de fútbol, que aunque no nos gusta cómo juega, que no tiene gol, lo que sea, consiguió y cumplió los objetivos. Una selección de la que todo el mundo habló, que terminó segunda en Sudamérica, que hace poco fue el sorteo del Mundial y el Ecuador entero estuvo pendiente de conocer a los rivales de la Tri, de jugadores ecuatorianos destacados en el fútbol internacional, siendo campeón de Champions, de Mundial de Clubes y todo lo demás. Y por el otro lado, la Liga Pro con todos sus problemas. Virtudes también, por supuesto. Acá nosotros, y que esto siempre les digo esto a los directivos de Liga Pro, a nosotros nos conviene que al fútbol ecuatoriano le vaya bien. A nosotros digo como medio de comunicación, como periodistas. Entonces, nada más decirles que este 2026, ojalá que hagan las cosas todavía mejor. Yo siempre voy a valorar el entusiasmo y las ganas que tiene Miguel Ángel Loor de profesionalizar el fútbol, de que se vea una cara distinta. Después, yo entiendo que no puede hacer todo, pero entiendo que debe haber mucho más controles para que no se pase tanta vergüenza, Edu, porque el 2025
5 finalmente, hasta el último comunicado de los jugadores de Barcelona que no se entrenaba. Emelec, no tengo la suma, pero ¿cuántos días del año pasó sin entrenar? Y otros más que no se conocen, porque no son equipos importantes, pero también hay problemas económicos. Así que mi abrazo de Año Nuevo a todos. Gracias también por estar acá, a mis compañeros y a los oyentes. Finalmente son los que hacen que este programa y la radio salga adelante. Gracias, Marce. Gracias. Marce estaba con ganas de enviar sus buenos deseos, felicitaciones y augurios para el fútbol ecuatoriano. Ayer hablábamos mucho de ese tema, también de lo que esperamos, para este 2026 y una de las cosas que... Es un deseo, Roge, como como medio de comunicación queremos siempre que le vaya bien a todos. Mira, no me quiero montar mucho en este tema para no quitarle tiempo a lo que tenemos planificado, pero un poco para no dejarte con tu opinión ahí nomás. Ayer hablábamos mucho y yo decía que yo elegía creer que Miguel Ángel Lor sí iba a ser más duro este año con el control económico, porque no solo viene de palabra, como muchos años anteriores se dijo, vamos a ser duros, vamos a ser duros, sino que en los últimos días del 2025, en el Consejo de Presidentes, Liga Pro emitió una serie de ¿cómo podríamos decir? Una serie de nuevas pautas para el control económico. Nuevas pautas, entre ellas decían, por ejemplo, retención inmediata de valores de televisión en caso de reclamos de pagos de jugadores. Eso es duro, ¿verdad? No calificó el tema de la resta de puntos por meses acumulados de deuda, pero sí hay también un límite de solo el 60%, ¿60%? ¿verdad? 60%. Sí. El 60% de los ingresos netos para pago de plantilla, ¿no? Mira, bueno, ojalá que vaya acompañado de eso, de que sabiéndose que tiene 4 años más de gestión, sí tiene un par de años para apretar con fuerza, porque siempre cuando es año electoral o previo al año electoral, en el fútbol ni en cualquier otro ámbito, a quienes dirigen lo que les toque dirigir, no les gusta apretar, porque saben que puedes poner en riesgo tu continuidad. Entonces yo creo que este momento, año 2026, año 2027, apretar con fuerza. Y una última reflexión ya para que entre de este tema. Yo digo, algo debe estar haciendo bien Miguel Ángel Lor ante la visión de los otros presidentes de los clubes para que haya sido reelecto, salvo Católica y su filial San Antonio no votaron por él. El resto, entonces yo digo, o hay mucho manejo político ahí, o algo realmente está haciendo bien para que los otros presidentes voten por él. Pero bueno, que le vaya bien al fútbol ecuatoriano. ¿Qué tal? Buenas tardes, un feliz año nuevo. Espero que hayan pasado hermosas fiestas y, por supuesto, lo más importante, ¿no? En amor y en unión. Deseando también un 2026 muy próspero en la vida personal y laboral de cada uno. Rápidamente, para dar mi apreciación del tema y continuar con lo que tiene preparado Roge, yo estoy seguro que Miguel Ángel Lor tiene todas las ganas y toda la actitud y las aptitudes también para sacar la Liga Pro adelante y para que los clubes empiecen a emerger de esta marea de deudas que tienen. Pero claro, también está la otra parte, ¿no? El dirigente que sea capaz de aceptar y asumir que ha cometido errores y que tiene que adaptarse o ceñirse a estas nuevas restricciones o a estas nuevas reglamentaciones que tiene preparada la Liga Pro para sacar a los clubes de la crisis económica. Porque claro, si a los clubes les va bien, a la Liga Pro le va bien. Y si a la Liga Pro le va bien, a Miguel Ángel Lor como presidente de la institución le va a ir bien. Yo estoy segurísimo que él va a ir con todas las ganas del mundo a proponer esto, lo acá. Pero espero también que los clubes sean capaces de ceñirse a aquello y aceptar que, a pesar de que por algún momento o en algún momento, alguna instancia, eso va a ser doloroso porque no van a poder fichar como les gusta fichar y todo lo demás, a la larga, mediano o a largo plazo les va a ser muchísimo mejor que la situación que están viviendo a día de hoy. Bueno, vamos a hablar sobre los mejores jugadores que nos dejó el 2025. Y no quiero hacer un barrido así de sencillo, simplemente de mezclar atacantes, defensores, porteros, volantes, sino ir viéndolos desde cierta importancia que tuvieron en sus equipos. Y por eso yo hacía la explicación inicial de, por ejemplo, los decisivos. Quiero que me digan ustedes quiénes fueron realmente futbolistas decisivos para cumplir los distintos objetivos de cada equipo, ¿verdad? Porque yo decía
un nombre, por ejemplo, Daniel Valencia, en el Manta, y uno podría decir, bueno, pero ¿qué va a ser decisivo si ese equipo peleó descenso? Sí, justamente fue decisivo para evitar el descenso. En sus goles descendía, seguramente. Y fue un jugador que marcó goles importantes para que el Manta sume una buena cantidad de puntos y llegar al cuadrangular final con un colchón que le permitía pelear por no descender, ser un equipo prácticamente descendido, iniciando el cuadrangular. Y en el cuadrangular sostuvo su regularidad y volvió a mostrar que fue un jugador de goles importantes que salvaron al equipo del descenso. Entonces, eso es un jugador decisivo. Y así encontraremos jugadores decisivos en equipos que alcanzaron su objetivo de clasificarse a Sudamericana, en su objetivo de ser campeón. Creo que todos los equipos tienen unos más influyentes que otros. Pero, por ejemplo, yo te voy a dar un nombre que para mí es clave este año en ese equipo, y es el de Pedro Ortiz. Si Pedro Ortiz no hubiese estado, y tal vez el año pasado podía decir lo mismo, en el arco de Emelec, a Emelec le hubiese ido peor. No tengo que descendía, y todo esto es incomprobable, no lo sabemos. Pero vaya usted, creo que es el segundo arquero con más atajadas, usted que tiene todas esas métricas ahí a disposición, creo que es el arquero o el segundo arquero con más atajadas, si es que no es el primero, me parece que en algún rato leí eso, pero es Pedro Ortiz el mejor jugador de Emelec, el más determinante, el más influyente, porque después ha habido otros como León, como los que han pasado lesionados y complejos, pero si yo tengo que lanzar un primer nombre para ir en ese orden ahí, yo te digo Pedro Ortiz de Emelec ha sido influyente para que Emelec, hasta el último que pudo, hasta cuando ya perdió la chance con Macará, en el campo él haya tenido alguna chance. Sí, y mira que incluso hay una época del año arrancando que Pedro Ortiz no es titular porque él decide operarse al finalizar la temporada 2024 por un problema en uno de sus dedos y juega con un guante modificado, un guante que le cubría los dos dedos precisamente para evitar una recaída en la lesión porque apresuró los tiempos de recuperación y aún así no bajó el nivel, o sea, es difícil, es duro para un portero cuando no puede hacer una pretemporada bien, cuando no arranca jugando, porque a diferencia del jugador de cancha natural, el arquero necesita estar en constante actividad profesional en un partido para poder mantener el nivel. Y Pedro Ortiz no solamente es que apresuró su proceso de recuperación, sino que luego volvió a dar la talla. Ahora, si uno va revisando también jugadores, lo de Daniel Valencia, los goles de Valencia lo salvan al Manta, es una realidad, los goles de Valencia lo salvan al Manta, pero claro, uno después va al hexagonal 2 y al hexagonal 1, y por ejemplo, un jugador que de pronto no fue tan clave o decisivo como sí lo fue Mercado en Independiente, Ortiz en Emelec, Valencia en el Manta, en el Delfín, y que pasó mucho tiempo, que no le sirvió de mucho, pero que al final termina siendo decisivo también, Eric Mendoza. Pues está de lesión en lesión, Eric Mendoza. ¿Sabes qué? Mira, disculpa que te interrumpa, pero cuando Marce decía todos los jugadores tuvieron un futbolista decisivo, yo me puse a pensar, no creo que todos tengan uno decisivo. Más decisivos que otros, me ¿no? remonté a Delfín, justamente, porque para mí Delfín fue un equipo que terminó jugando el segundo hexagonal porque en algún momento hizo un colchón importante de puntos y de ahí no peleó nunca nada. No. El hexagonal, Delfín fue el único, participar. creo que Delfín fue el único equipo de toda la Liga Pro que cuando esta se dividió en la segunda etapa en hexagonales y cuadrangular, fue el único equipo que no peleó nada. Porque inclusive el Nacional, que termina descendiendo administrativamente, en su momento el Nacional empezó a meterle y a hacer fuerza porque podía hacer que alcance un cupo, inclusive si es que se abría como se terminó abriendo el segundo cupo en ese hexagonal por lo de Católica clasificado a la Libertadores. Ya el Nacional dejó de pelear cuando matemáticamente no fue posible, pero el Delfín nunca tuvo capacidad de nada. Entonces yo no encuentro qué tan decisivo puede ser un jugador en un equipo que no alcanzó ningún objetivo. Y me explayo y explico. Por eso decía, no fue tan decisivo porque el equipo no consiguió nada y porque de una u otra manera sus goles tampoco sirvieron para que el equipo pudiese estar mejor posicionado. Pero si Delfín hace esa buena base de puntos y si Delfín encarrila esos buenos 8 partidos con Pato Urrutia, que recordar cuando Pato Urrutia asume, Delfín estaba en los puestos de abajo y Urrutia encarrila esos buenos 8 partidos y luego tuvo una pequeña racha entrecortada entre que ganaba, empataba y perdía. En gran parte fue por los goles de Mendoza. Tal vez la podemos modificar, Edu, Entonces, por eso te digo, lo que tú dices, y decir que fue
el mejor jugador del Delfín Sí, en la de temporada pronto. Sí, de pronto. 2025. ¿Sabes qué? Es verdad. Sí. Reculo y digo, el Porque mejor hay- jugador del Y Delfín. lamentablemente, digo, para los intereses del Delfín es de cristal Ay, el chico, sí. porque se lesionó muchísimo. desgraciadamente. Habría que revisar qué le pasa en su Ahora, organismo para tanta lesión. Hay dos nombres y no quiero dejarlos pasar, porque aquí sí tenemos que ser bien finos en el análisis de lo que les voy a preguntar. Claudio Spinelli y Patrick Mercado. ¿Alguno de los dos es más decisivo? Porque yo tenía el bloque de hablar en el siguiente bloque, los que hicieron jugar a sus equipos. Y definitivamente para mí Patrick es de los que hizo jugar a sus equipos. Pero Patrick ¿es un jugador decisivo o realmente el decisivo fue Spinelli? Mira, te voy a decir, en el mundo pesan los goles, ¿no? Finalmente Sí. terminan pesando los goles, los goleadores son los que el mundo entero por los que más paga, son los que más marketing tienen, en fin. Te puedo responder que en ese 1-1 yo creo que los goles de Spinelli son decisivos para Independiente del Valle, salvadores en un momento que Independiente se caía, que no rendía, apareció él. Pero Patrick Mercado tuvo un año espectacular. Creo que, por ejemplo, el MVP Independiente tiene que ser Spinelli y el segundo, ni por muy lejos, Sí, Mercado. Mercado. Mira, lo de los goles es importante, pero hay delanteros que terminan la temporada siendo goleadores, siendo ellos los finalizadores, los que van, cabecean, están ahí en el área, pescan un rebote y terminan anotando los goles. Mercado hace jugar el equipo, pero Spinelli no solamente es que es decisivo porque hace los goles, sino porque Spinelli es capaz, y lo demostró, ahora mismo me recuerdo un partido en Machala con Orense, Spinelli entra a la variante y fue capaz de recibir una pelota de espalda, darse la vuelta fuera del área y rebanarla de primera en media luna y hacer un golazo. O sea, eso te marca un jugador decisivo. No solamente el que espera el área y el centro del lateral o del interior para él. No. Él llegó, entró a la cancha, recibió la primera pelota, recibe de espalda, se acomoda y le pega directo al arco. Y así tuvo algunos goles. Por ejemplo, en Casablanca también, con Liga de Quito en las últimas fechas. Le pega de media distancia y ¡pum! O sea, es un jugador que no necesita que lo abastezcan para hacer los goles, para salvar al Se equipo. genera los espacios, sí. Spinelli. El dilema. Pero ojo que Ahora, igual una cosa, ¿no? Una cosa, Roger, perdóname. Podemos hacer el ejercicio de decir que hubiese sido la vida Independiente del Valle sin Spinelli. Claro. Pues tuvo al otro también, que marcó 10 goles, creo, sí, 11. sí. Pero tuvo a Hoyo. Entonces yo no sé si Independiente, por ejemplo, yo te decía, sin Ortiz Emelec descendía seguramente, o probablemente le iba peor. Yo no sé si Independiente sin Spinelli, ¿qué? ¿Qué crees? No ganaba tan rápido el título. Yo creo que tener un jugador como Spinelli, es que Spinelli marcó diferencias enormes. Sí. O sea, fue un jugador que te ganó partidos, fue un jugador que no descansó nunca, que le metió al resto de su equipo esa presión de ir a jugar con intensidad. Yo creo que, por eso yo preguntaba y decía, hagamos esa diferenciación. Porque si Independiente no hubiese tenido a Spinelli, probablemente pudo haber quedado campeón, pero hubiera sido un campeón menos aplastante en determinados momentos, un campeón con menos goles, y probablemente en ese momento hubiese menos rápido, ¿no? El decisivo era Patrick, claro, porque habría sido la figura, porque de pronto Independiente hubiese tenido que quedar campeón con Michael Hoyos marcando 12 goles, por decirte, y habríamos encontrado el decisivo en otro jugador. Pero yo sí creo que Spinelli marcó diferencia. Aquí vengo porque, antes de irnos a la pausa, quiero tocar el punto que va a ser siempre polémico. ¿Cuál? Porque la gente dirá, es que nunca están conformes. ¿Barcelona tuvo algún jugador decisivo esta temporada? Es que, los puse ¿sabes a qué? Ahí pensar. voy por la misma lógica de Mendoza Delfín. Y no es que tuvo un jugador decisivo toda la temporada. Tuvo un jugador que cuando arrancó el hexagonal, muchos nos pusimos a pensar y dijimos, ¿qué hubiese sido de Barcelona si lo tenía toda la temporada? ¿A dónde hubiese estado Barcelona si lo tenía toda la De pronto la distancia con Independiente hubiese sido tan enorme. Y para mí no tuvo un jugador decisivo, pero sí tuvo un jugador que marcó la diferencia en el hexagonal y fue Rojas. Si Barcelona... Fue lo mejorcito. Sí, por eso te digo que marca la diferencia. Si Barcelona saca resultados positivos, y a positivos me refiero a empates, ya ni siquiera a la victoria, es gracias al empuje de Rojas. Porque yo destaqué casi todo el año pasado, en el 2025, que Rojas, no solamente cuando tenía la pelota, si uno a veces se pone a analizar el partido de Rojas puede no tener la pelota, pero siempre está ahí, le está marcando el pase al compañero, no me la deja a mí, dásela al de atrás, juega en largo, ponle calma, imprímele un ritmo más. Entonces, marcó la diferencia, fue de lo mejorcito.
pero no tuvo un jugador decisivo que yo haya dicho, Barcelona Mira tú. llegó al hexagonal por esto. Mira tú que después del 2024, yo sé que a la gente le cuesta creer que Octavio Rivero no haya terminado siendo un jugador decisivo. Porque el 2024 Rivero, el semestre que estuvo, fue fantástico. Fue fantástico y durante todo el 2025 la mayoría de gente dijo, el mejor jugador de Barcelona es Rivero, el mejor jugador de Barcelona es Rivero, hasta que apareció Rojas. Pero Rivero, producto de sus lesiones y producto del mal Barcelona, nunca fue un jugador decisivo realmente. Sí, tuvo partidos importantes, pero no llegó Pero a fue ser uno de los decisivo. mejores jugadores de Eso sí, Barcelona. ¿A ustedes les parece? Pero sabes que no nos olvidemos, Edu, de sus arqueros. Eso iba, a los no nos olvidemos arqueros. de Arruabarrena. De Contreras. Contreras al inicio. El tramo de final de Arruabarrena la después. temporada con de Arrobarrena y el inicio de temporada con Contreras. Barcelona sacó muchos puntos con sus porteros. ¿Y de Liga de Quito? Liga de Quito. Es el jugador Bueno, decisivo. a ver, Valle fue importante en Libertadores. Gonzalo Valle fue importante en Libertadores. En Sí. Libertadores fue Sí, decisivo. eso sí. fue la verdad que lo de Valle fue bastante importante en Libertadores. Pero en Liga Pro, Yo, un jugador que consideraría y que creo no termina de ser Ramírez. tan decisivo como hubiese No me yo gustó querido. tanto el año de Ramírez. Yo te como iba a el decir año Ramírez, pasado. pero iba a Ramírez. poner un pero. Es que el problema es que a Ramírez el técnico lo desacomodó. sí. Y al desacomodarlo, yo creo que le quitó mucha incidencia en el funcionamiento de su equipo. Mucha incidencia. Aunque le dio mucha libertad, porque lo ponía por izquierda, pero tú veías como en todos los partidos flotaba por izquierda, por derecha, pasaba por el centro. No es lo mismo de ese Ramírez que lo vimos con Vitamina Sánchez, que lo vimos al inicio con Thiago Núñez cuando seguía jugando como extremo por derecha, flotando por el centro. Thiago Núñez termina tomando la decisión de correrlo al costado izquierdo como carrilero, probablemente porque encontró que era un jugador tan importante, tan adaptable a distintas posiciones, que él prefería sacrificar la calidad de Ramírez, la calidad y la diferencia que marcaba Ramírez como extremo derecho o como media punta derecha, para ponerlo en una posición donde no tenía un jugador, que era el carrilero izquierdo. Y creo que dentro de las pocas oportunidades que tuvo de marcar una diferencia en una zona muy alejada de la zona de definición, por momentos lo hizo. Creo que fue en algún momento del torneo decisivo para Liga, pero no termina siendo producto de las decisiones de Thiago Núñez. Sí, porque ahí de los mediocampistas, para mí ninguno fue decisivo, más allá del repunte de nivel de Carlos Grueso. De Cornejo también De tuvo un buen Cornejo. año. O sea, tuvieron un buen año. Es que esa es la diferencia que estamos marcando, ¿no? O sea, el año Yo 2023 creo que el Cornejo Choclo- tuvo un buen año. El año 2023 el Choclo es muy bueno. Creo que pero Grueso nada tuvo un buen comparado. año. Creo que Choclo tuvo un buen año. Creo que Ramírez tuvo un buen año. Ade tuvo un buen año. Valle lo hablamos. Pero así, decisivo, determinante, influyente. No, ¿quién fue el MVP de Liga? Es difícil. No, ¿sabes tuvo, qué? ¿no? Tuvo rendimientos parejos Es aparte, muy me parecido. Lo que parece. pasa es que el rendimiento de Liga de Barcelona en Liga Pro fue muy parecido. Sí. Aunque Liga siempre irregular. fue un equipo futbolísticamente más identificable y con más calidad técnica colectiva, porque Barcelona fue como un desastre realmente, a pesar de esa gran diferencia en el fútbol, en el gusto del fútbol, el tema del transcurso de los resultados y la regularidad fue muy similar. Fue similar tanto así que terminaron hasta la última fecha peleando Sí, es verdad. para ver quién era el segundo. Sí. Me explico. Bueno, señores, tenemos que hacer la primera pausa. Vamos a hacer una pausa y ya venimos a nuestro segundo bloque en Nada Personal. Me dicen, señores, si estamos listos ¿Sí? para irnos a la pausa. Sí. ¿Estamos? Pausa, ¿verdad, Capelito? Capelito, ¿estamos para la pausa? Muy bien. Bueno, Ya nos va a decir. Ya nos va a decir. En el siguiente bloque vamos a hablar de los jugadores que hicieron jugar a los equipos. Así que vayan metiéndole cabeza, porque como les decía, Yo tengo uno. hay jugadores que desde la posición de volante central, desde la posición de volante ofensivo, desde la posición de extremos, hicieron jugar. Y yo tengo un nombre, no quiero que le metan opinión ahorita, se lo voy a dejar para que lo Creo que piensen, vamos a coincidir, a ver. que pudo haber sido un jugador tanto decisivo como de los que hizo jugar a su equipo, que es Azarías Londoño. Ah, sí. Es buen nombre, tengo otro, pero sí es buen nombre. ¿Qué es Azarías? Sí, Dime sí. cuál es el que tú tienes. Alemán. Ok. Cristian Alemán. Sí.
Bueno, ¿estamos para la pausa, Marce? Si hagamos la pausa, Capelito, ¿te parece? Creo que no me escucha. Creo que no se está escuchando. No responde, pero bueno, hagamos la pausa nomás. Sí, bueno, vamos a la pausa, ya venimos. Inicio de espacio publicitario. Nada personal. Nada personal. Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Grandeza es sorprender todos los años en la mesa. Contigo, esta Navidad se siente así de big. Big Cola. Personaliza tu empaque con un nombre o mensaje especial. Dale tu toque de amor Crema Derm. Recibe un marcador gratis en nuestros tripacks de 150 y 300 unidades. Acelera sin límites a Comisariato del Constructor y gana a toda velocidad. Por cada $25 de compras en materiales de construcción, ferretería, acabados, griferías y mucho más, participas por un auto 0 kilómetros, 5 motos y 28 herramientas eléctricas. Marcas auspiciantes: Nova Cero, Eternit, Cubiec y Acerogar. Comisariato del Constructor, un mundo de construcción más cerca de ti. Dicen que uno solo no se anima, pero cuando somos dos, todo cambia. Porque si tú me dices vamos, yo digo ¿a qué hora? Si tú me dices karaoke, yo agarro el micrófono. Si tú me dices Vaporal Vitamina C, yo también la tomo. La verdad es que en la vida siempre nos cuidamos mejor de a dos. Cuando uno empuja, el otro avanza. Cuando uno motiva, el otro responde. Cuando somos dos, lo hacemos hábito. Dos es mejor que uno. Por eso llegó el nuevo Duo Pack de Vaporal Vitamina C, para que cada día recuerdes que fortalecer tus defensas también es trabajo en equipo, porque cuidarse solo cuesta, pero darle un respiro a tus defensas en dúo con el nuevo Duo Pack de Vaporal Vitamina C es más fácil. Dicen que las condiciones adversas nos hacen evolucionar. Y en Ecuador, los conductores lo confirmamos cada día. Porque las vías de Ecuador requieren de un aceite para motor evolucionado. Golden Bear es el único aceite para motor que evolucionó a los desafíos y a las particularidades del Ecuador. Golden Bear, el poder de la evolución. Cada día, tu internet te conecta con algo más grande. Con los sueños de tus hijos, con la emoción de ese gol, con la risa de los que están lejos y con las metas que construyes desde casa. Porque cuando todo fluye, no estás pagando solo por internet, estás invirtiendo en lo que realmente te mueve. Contrata ya el plan Giga Pro con 800 megas con zapping incluido por solo $11.65. Incluye router adicional o cámara de seguridad. Para eso pago internet. Cámbiate ya a la red joven que lo mueve todo. Gigafy. Contrátalo hoy llamando al 50-156. Desde el corazón de la ciudad, estamos ubicados a pocos pasos del Malecón 2000, en la reconocida calle Panamá. Formamos parte de la nueva zona turística del centro de Guayaquil, rodeados de cultura, gastronomía y cerca del Museo del Cacao. En Hospital Clínica Panamericana trabajamos con responsabilidad, compromiso y vocación por el bienestar de nuestros pacientes. Cuidamos tu salud desde el corazón de la ciudad. Ven y recibe la atención que mereces. En Panamá y Roca. ¡Te esperamos! Noticia de última hora. Por fin se descubre el mensaje oculto en el sonido de la alarma de su carro. Ahora que ya lo sabes, hazle caso a tu carro y póngale Jaboline a su motor. Jaboline te cubre en cada reto. Fin de espacio publicitario. Nada personal. Nada personal.
todavía la voz resuena, buscando la vida con esta condena. No quiero olvidar, quiero respirar, en este caos quiero despertar. Nada personal, nada personal. Continuamos, amigos. Gracias por acompañarnos, por esperarnos en Nada Personal en este programa ya de los primeros de este año 2026. Antes de continuar, les quiero recordar a toda la gente de Equapeople que ya tenemos número oficial de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Recuerda que en este número vamos a recibir toda la información de tus eventos o actividades en el país que residas para tu comunidad. Aquí recibimos los mensajes, los leemos, eso sí, los vamos a leer antes de cualquier cosa y luego los difundimos para que todos se enteren de estas actividades. Equapeople by the Blue, uniendo ecuatorianos por el mundo. El número de WhatsApp es el 095-992-6958. Y no te olvides también que tu salud y la de tu familia son lo más importante. En el Hospital Clínica Panamericana y en nuestro centro médico te acompañamos con compromiso y dedicación en cada momento, porque cuando se trata de bienestar, no estás solo. Estamos ubicados en Panamá, 616 y Roca, a una cuadra del Malecón 2000. ¿Y a quién le ha pasado, o a quién no le ha pasado, que empieza a pintar su casa, su oficina, y no puedes resistir por el olor? Eso se acabó con el látex supremo de Pinturas Unidas, porque tiene una fórmula 100% modificada, con olor reducido y un acabado tan limpio que parece que la pared respira. Y lo mejor es que cubre mucho más con menos pasadas. Así que ahorras tiempo, pintura y paciencia. Dale a tu vida y a tus paredes todo ese color sin sufrir en tu intento al pintar. Pinta bien, Pinturas Unidas, tus colores. La pintajería, la pintajería, como dice el mister. Por aquí anda siempre el mister, justamente por estos lugares. Bueno, señores, a ver, nos quedamos hablando en el primer bloque de los jugadores que hicieron jugar, valga la redundancia, a su equipo. Esos que le metieron magia en la mitad de la cancha, esos que marcaron diferencia, esos que fueron los alimentadores de los atacantes, que muchos de ellos fueron decisivos. Y con Edu decíamos dos nombres, Azarías Londoño y Cristian Alemán. Yo les decía lo de Azarías Londoño, porque si bien es cierto, Londoño jugó 34 partidos, 25 de titular. Los partidos que no jugó fueron producto de que estuvo con la selección de Panamá, o si no hubiese jugado casi todos los partidos, no todos de titular, pero en el año se jugaron... A ver, fueron 40 en Liga Pro. 30 en la primera etapa, ¿verdad? Claro, en Liga Pro en total fueron 40. 40. Ya, y de ahí en Sudamericana fueron los 6 de fase de grupo y 2 en octavos, 8. No, pero de Liga Pro... de Liga Pro fueron 40. Sí, fueron 40, sí. Ya. Londoño jugó 35 partidos. Es un buen número. Jugó 35 partidos. Si no hubiese estado en su selección, seguramente Somos de Copa Ecuador también. O sea, un tipo que jugó casi todo, ¿verdad? Sí, fue determinante. Si sumamos todo, casi 50 partidos. Londoño marcó 7 goles nomás, pero Londoño dio 10 asistencias. Bueno. 10 asistencias siendo un extremo. ¿Entra en el rango de decisivo o de generador? Para mí de generador. Yo no creo que Católica haya tenido un jugador así decisivo. Si bien es cierto, el Tigre Palacios hizo una buena cantidad de goles, pero no me parece que haya sido decisivo. De generador, de hacer jugar al equipo, lo de Londoño. O sea, tú lo veías a Londoño encarar y era difícil que le quitaran la pelota, porque el tipo tiene un arresto físico, tiene un cuerpeo que es impresionante, como apilas rivales y va y saca la pelota y es muy inteligente para meter esos pases filtrados. Anda por los 24 años. 25 años. Sí, 24, va a cumplir 25 este 2026. Me parece de esos que te hizo jugar. Había leído que Católica está pensando hacer caja con él este año, que lo quieren en México, no sé si finalmente... Bueno, Católica lo renovó a finales del 2025. Claro, seguramente allá con una cláusula un poco más alta para que el que venga pague. Mira, Católica en estos panameños ha encontrado platita, ¿no? Porque a Ismael Díaz también, no sé cuánto lo vendió, pero también se fue al fútbol mexicano por buena cantidad de dinero. Bueno, el señor Cristian Alemán. ¿Alemán fue más decisivo o más creador? Creador fue, definitivamente. Sí fue decisivo en algunos partidos. ¿Cuántos goles tiene Alemán? ¿Tienes ahí el registro? Creo haber marcado unos 6, 7. Pero, por ejemplo,
2 partidos que se me vienen rápido a la 5 o 6 cabeza. por ahí. Alemán, Manta el Nacional. Primera fase en el Hokkaido. Fue un partidazo que termina creo que 4-3. Nacional lo ganaba, lo empató el Manta y luego lo volvió a empatar el Nacional. Y Alemán entró al 70 más o menos. Y dio, creo que, 2 asistencias de 3 dedos e hizo un gol de 3 dedos. En el Monumental lo gana Manta 2-1. Creo que doblete Alemán, uno de penal y el otro es un golazo de 3 dedos del fondo. Emelec también le marcó, creo. Creo que sí. Mira tú que los números de Alemán son casi idénticos a los de Londoño. Alemán juega 32 partidos versus 35 de Londoño. Bastante, ¿sabes por qué? Porque aparte ha pasado lesionado bastante. Alemán también. sí se lesionó. Pero mira tú que... A lo largo de su carrera me refiero. Igual jugó mucho. O sea, a lo largo de su carrera ha pasado lesionado. Pero si vemos los números de este año, no es un año que tú digas estuvo lesionado. Londoño jugó 35 partidos, Alemán 32. Londoño arrancó 26 partidos, Alemán arrancó 28. Londoño marcó 7 goles, Alemán marca 9. Londoño da 10 asistencias, Alemán da 10 asistencias. No, muy buenos números. Aquí la pregunta es la siguiente. Se está moviendo ahora el libro de pases. ¿Tendrá cabida en otro equipo, no? A ver, Alemán tiene 29 años. Sí. O sea, yo creo que este puede ser el No, que lo escuchamos resurgir hace de tiempo. su carrera. Si yo soy alemán, yo me quedo tranquilo. O sea, evidentemente si llega una mejor propuesta, él a decir, chuzo, me vino a buscar, no sé, me invento, Universidad Católica. Un proyecto atractivo, un equipo que juega bien, que tal vez lo arropa mejor, pero estoy tranquilo en el Manta, soy líder del proyecto. Eso es lo que él puede pensar, pero, Claro. pero si tú fueras dirigente... Si yo soy dirigente, yo sí lo busco. ¿Hasta qué equipo? Por ejemplo, si soy Universidad Católica, por ejemplo, que hay que ver qué pasa con el futuro de Mauro Díaz. Alemán creo que encajaría en el sistema de juego. Mi única duda es la altura. A ver cómo le va a ir en la altura a Alemán, porque Alemán brilló en Barcelona, en el llano. Brilla ahora en el Manta, en el llano. Si yo fuera dirigente, lo primero que yo haría Orense, de pronto. es levantar el teléfono y llamar a mis contactos en Manta y preguntar cómo se portó en el 2025 el señor Cristian Alemán También fuera de las eso. canchas. Porque los números de Alemán no son los de un futbolista que se haya portado mal fuera de la cancha. No, en lo absoluto. Porque un futbolista que se porta mal fuera de la cancha tiene problemas físicos y cuando tienes problemas físicos tienes lesiones. Y los números de Alemán son de un jugador sano, Sí. un jugador que pudo competir toda la temporada. No, y Entonces no sé si de pronto en esta parte no es que lo quiero retirar, porque digo, yo mismo decía, tiene solo 29 años, podría jugar hasta los 30, 31, 32, 33, 34, 35, todavía le quedan unas 6 temporadas, ¿verdad? Pero digamos que ya entras en la etapa de madurez y probablemente en algo se ha encarrilado. ¿Sabes qué? Lo de Alemán, porque, claro, esta temporada que acaba de pasar, el Manta la juega en la A, pero Alemán asciende con el Manta de la B a la A. Claro. O sea, y Alemán tiene una buena temporada en la B con el Manta, al igual que Valencia, los dos. O sea, repitieron temporada, refrendaron lo que hicieron en la B, porque uno podía pensar, bueno, Alemán se paseó en la B, porque es la B y su nivel le da para... Pero en la A también demostró que puede es un estar... jugador de mucha calidad. Yo sí creo que a lo largo de su carrera las lesiones no le han permitido demostrar más y de ahí también ha tenido su par Mira, de mi única cositas duda es el tema extras. de la altura. O sea, porque si uno habla sacando a Liga Independiente, el que queda es Católica Aucas. Y los dos son de la altura. Es mi única duda para ver si el nivel de Alemán se puede replicar en la altura. Porque hay jugadores que son de la altura y hay jugadores que son del llano, como por ejemplo Diego Armas. Es de la altura, en el llano no le digo. Sí. Y el que me queda en el llano es Orense. Así como proyecto, como un equipo que lo pueda arropar con estructura, Orense. Sí. Y la verdad es que Alemán, a mí sí me parece que Alemán es un jugador diferente, absolutamente diferente. Sí, muy talentoso. O sea, es un tipo que, ¿sabes qué? Yo sé que yo voy a dar un nombre que de pronto la gente puede decir, está loco. Yo lo digo desde fútbol puro, desde la técnica, desde eso que tú ves y dices, este jugador es distinto. Yo siempre voy a recordar, y muchas veces en los últimos años yo decía, cuando a mí me preguntaban, yo decía definitivamente Caviedes, yo decía el mal crédito de Armando Paredes. Armando Paredes es un jugador diferente. No, la calidad que tenía Para mí Paredes, uno de los ¿no? jugadores diferentes que yo he visto desde que yo observo fútbol, Michael Jackson Quiñones. Michael Jackson Quiñones era un jugador diferente. Y cuando En todo aspecto, lo veo ¿no? en los últimos años y lo vuelvo a ver este año, o este año 2025 que pasó, a Cristian Alemán, digo, Cristian Alemán es un jugador diferente. Es un jugador distinto. Son de esos que deberían aprovecharse. Yo creo que Alemán tiene tiempo suficiente para repuntar su carrera. Hay uno que no le quiero dar mucho tiempo porque quiero hablar de otros, que sí nos va a dar más tiempo.
Por ejemplo, Mauro Díaz fue un jugador que hizo jugar Sí, Mauro Díaz. a la Católica. Sí, y ¿sabes qué? El primer año en Católica fue normal. En ese año jugó creo que más Luciano Nieto. Pero este año Mauro Díaz es fundamental para el esquema de Diego Martínez. Otro nombre así rápido, Pablo González en Macará. Sí, Pablo González. Pablo González en Macará. Sí. De los que hizo jugar. Llegó y llegó para la segunda mitad de temporada. Sí. Y le hizo bastante bien al Macará. Hay un nombre que este es el que quería poner sobre la mesa. ¿Cuál? Porque este podría tener algo de decisivo, puede tener algo de generador y puede tener todo. algo de lo que vamos a ver en el último bloque, es de los que sostuvieron a sus equipos. Es Frangoy Zambrano. Sí. ¿Qué lo ponemos? En él se sostuvo, yo creo, su equipo también. Me parece que clave en el medio campo. Además, se dice que lo quieren los grandes del fútbol ecuatoriano. Pero, y ¿sabes qué? Frangoy, lo que pasa es que no es marquetero, pero lleva años así a ese nivel. Sí. Años de Sí. técnico. Y es joven también, Frangoy, todavía. Sí. Tiene tiempo. Me parece Entonces, que él sostiene a su equipo. dejemos en los que sostuvieron, porque yo sí tengo otro nombre que a mí en lo personal, este lo pongo yo. Si ustedes me dicen... ¿Libertad mismo? No me parece mucho. Yo tengo dos nombres, y uno es de Libertad, de jugadores que hicieron jugar a sus equipos. A mí me encanta el Wilter Ayoví de la época Pechón León. Ese Wilter que va por dentro. Me parece que es un gran jugador. Y el otro que me parece que es un tremendo jugador, y discutamos sobre los dos, que me parece que tuvo una gran temporada, que hizo recontrajugar y por momentos fue decisivo en el Cuenca, Alejandro Tovar. Sí, no, Tovar es muy bueno, es muy bueno. Sí. Es esos jugadores talentosos, habilidosos, con gol. Yo creo que él es decisivo. ¿Cómo es el término que tú estás usando? Decisivo, sí. Decisivo para el Cuenca también. Sí, porque para Cuenca, pelear lo que pelea. El Cuenca no tuvo una buena versión, también por lesiones de Mancinelli, que era el que venía siendo decisivo. Y yo creo que ese rol lo ocupó muy bien Alejandro Tovar. Y en Libertad, lo de Wilter Ayoví jugando por dentro. O sea, jugando por dentro. No es que lo hizo por la banda en donde nosotros estábamos acostumbrados a verlo. No, jugando por dentro, siendo muy inteligente, administrando correctamente. Para mí, yo sí le voy a dar un punto más sobre a Tovar a Wilter Ayoví. Me gustó más, si se quiere, lo de Wilter Ayoví que lo de Cristian Alejandro Tovar. ¿Tiene que volver a Independiente Wilter? No, Wilter quedó libre. Tovar creo que sí. Tovar sí. Tovar creo que sí. Pues Tovar ahí creo está, que yo sí. había escuchado que uno de los dos tenía que volver. ¿Sabes qué? Tovar es un jugador más potente. Es un jugador que tú lo ves que es así medio como encarapachado, se recoge el cuerpo. Es apaisanado. Pero es como un torito. Sí. Y arranca muy bien desde la zona de volante central, sin ser volante central. Y tiene esa fuerza, tiene un tren inferior potente, le pega muy fuerte a la pelota. A veces tiene buen sprint, entonces puede ser decisivo un poco más desde su autonomía como futbolista, hacerlo por cuenta propia. Wilter es más de llevar la pelota con elegancia, arrastrarla, pisarla, habilitar. Es más un generador. O sea, Tovar es un futbolista que termina de alguna forma convirtiéndose en el creador de su equipo, pero que puede seguir por sí solo. Pero Wilter es un jugador más de equipo. A mí la verdad que Pechón León ha tenido una capacidad de recuperar jugadores. Yo, en uno de los últimos tweets que puse en el 2025, yo hice una lista de todos los jugadores que en año y medio Pechón León ha recuperado. Había algunas personas que me decían, déjalos que salgan de Libertad y serán nuevamente unos muertos. Puede ser, pero la realidad es que en Libertad Pechón hizo a un pocotón de futbolistas repuntar y marcar un gran nivel. Los centrales, Biojó, Becerra. O sea, siguen sin ser centrales de élite, no los voy a pedir para ningún equipo de mitad para adelante, pero Biojó era un descarte del Deportivo Cuenca, no daba pie con bola, y Becerra creo que venía de la B con el Guayaquil City. O sea, Biojó, Becerra. Pero son buenos centrales, ¿sabes? Sí, son Becerra buenos del City, en la A jugó también Becerra del City, muy bueno. Orlin Quiñones como lateral izquierdo, el otro jugador, lo de Giancarlos Montaño, que le permite pasar luego a Barcelona. Hacerlo goleador a Ever Caicedo. O sea, hacerlo goleador a Ever Caicedo. A los casi 34 años. O sea, hacerlo goleador a un tipo que en su vida había hecho ¿cuántos goles? ¿Cuánto había sido la mayor cantidad de Ever Caicedo en una temporada? Eran 5 o 7. Por ahí, ¿no? O sea, hizo más de 10 goles hizo esta temporada con Libertad. O sea, yo creo que si uno quiere describir lo que es Pechón León como entrenador, revisen los números de Ever Caicedo. Que, ojo, al igual que con Biojó y Becerra, no lo voy a pedir para la selección ni mucho menos. Solo para darle contexto a esto que estaba diciendo Para yo de la lista de jugadores, que Pechón repuntó en año y medio.
Eduardo Bores. Sí. Bores no era nadie. Y Bores termina siendo un gran arquero y se lo lleva Independiente del Valle. Sí. Leonel Nazareno. Leonel Nazareno era un descarte de hace años de Liga de Quito. Y Leonel Nazareno terminó siendo jugador del partido, pero tenía, creo que, la mitad de los trofeos de Franco y Zambrano. Carlos Medina, que tuvo un gran cierre de 2024, sí. Después se fue a Católica, en Católica le costó. Glendis Mina, que se fue al Mushugruna. Luis Gómez, Teito Gómez, que después se fue a Vinotinto. Nixon Molina fue fantástico en ese segundo semestre del 2024 y se fue a Lorense. Giancarlo Montaño, que se fue a Barcelona. Frangoy, que es uno de los grandes jugadores de la Liga Pro. Justin Bravo, que era un jugador que... Justin Bravo creo que él va a regresar a Independiente del Valle, no sé qué vaya a suceder, pero era ya de esos que Independiente comienza a descartar. Y Justin Bravo fue uno de los jugadores que hizo jugar a este equipo de Libertad. Yerlin Quiñones. Yerlin Quiñones, que era un chico descarte del Deportivo Cuenca. Y termina rompiéndolo en Libertad. Jugando como lateral, el año 2024, Cristian Penilla. Penilla ya era chau del fútbol. Ya estaba quemando sus últimos cartuchos en los equipos de Serie A del fútbol ecuatoriano. Y repunta. Y de ahí lo potenció a Carlos Arboleda, que Arboleda siempre fue un jugador fiable de muchos años. Wilter Ayoví, Ever Caicedo, Néstor Caicedo. La lista de Libertad con Pechón es increíble. Creo que hay una frase que se dice siempre acá, que lo hace Pechón. Y es que desde lo colectivo potencia lo individual. Yo estoy seguro que aquí hemos tirado 6, 7 nombres de Libertad. Los pones en otro equipo el próximo año y es posible que no tengan el nivel que tienen acá. Sí. Porque seguramente no han trabajado con el resto de los compañeros. Creo que marca mucho la confianza. No conocen el trabajo de Pechón. Yo creo que Pechón marca mucho la diferencia con respecto a otros técnicos, si se quiere, por esta confianza. Yo creo que Pechón es muy paternal, es muy cercano al jugador. Lo digo así porque él en distintas ruedas de prensa o entrevistas, incluso los jugadores han dicho, a mí los jugadores me llaman, que quieren venir, y cuando un jugador llama a un técnico es porque tiene la certeza de que puede hablar de esa manera con el técnico y decir, ¿sabes qué? Quiero jugar contigo, o sea, quiero que tú me dirijas. Y ojo que Pechón, y creo que es lo que marca la diferencia. No es que es paternalista, venga mijito los papachos. No. Pechón es buen tipo, buena gente. Claro, a eso me refiero, ajá. Pero los putea. Bueno, eso también, sí, claro. Pero lo que voy es que se ve muy cercano al jugador. Y lo ves tal cual vive en el área técnica. Es así, no es que venga, mijito, te portaste mal, te perdono, no es de esos técnicos que al jugador casi que ni le habla. No, pues esos mudos no. Habla mucho, pero también los reta mucho. Hace algunos meses en una entrevista a Pechón León, él respondía algo y yo me acordaba de Rubén Darío Insúa, que fue un poco versiones distintas, pero ambos te llevan a que hay que ser en el fútbol ecuatoriano muy cuidadoso con quién elige jugar. Y yo me acuerdo que a Rubén Darío Insúa, te voy a preguntar, Marce, ¿tú te acuerdas quién era el jugador engreído de Rubén Darío Insúa que siempre decían, lo lleva a todos los equipos, siempre Daniel Mina, ¿verdad? Claro. Y una vez en una entrevista hace años, Rubén Darío Insúa decía, a mí me gusta, porque también lo criticaban de que le da poca oportunidad a los jóvenes. Mina y otro, no me acuerdo. Que le da poca oportunidad a los jóvenes. Y Rubén Darío Insúa decía que a él le gustaba escoger jugadores ya mayores, porque decían, son jugadores que ya pasaron su etapa de alocamiento. Esa no es la palabra que escogió Insúa, pero era más o menos lo que trataba de decir. Le gustaba elegir futbolistas que sabían que entraban en etapa final de su carrera porque ya maduraban y sabían que tenían que hacer las bases económicas de lo que iba a ser su retiro, y que por eso él elegía muchos futbolistas de ese tipo. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, cuando Barcelona juega la segunda final de Copa Libertadores? Yo me acuerdo que en ese Barcelona estaba Soteldo, que era un paraguayo que era ya medio de sus últimos años de carrera. Estaba el Coco Aires. Volante lento, pero muy... El Coco Aires, que ya era veterano, pero Insúa escogía futbolistas que uno decía, pero ¿por qué estos futbolistas que de pronto no están en su etapa premium física y futbolística? Era por eso. Y Pechón León no es que elige futbolistas, porque Pechón León tiene mucho por joven también. Pero Pechón León, lo que dijo en una entrevista que le hicimos una vez, decía,
los jugadores que yo tengo me llaman a mí. Porque ellos me llaman que quieren jugar conmigo. Entonces, tú en el momento que tienes un futbolista que está llamando a un técnico, que está en un equipo que inicia el año con el objetivo de evitar el descenso, un equipo que tú sabes que te van a pagar poquito, pero que te van a pagar. No es, pues, digamos, el equipo al que todo el mundo quiere ir, pero si es que te está llamando, profe, yo quiero jugar con usted, es porque tú sabes que es un tipo que ya está comprometido, porque Pechón León es duro, es disciplinado, Sí, la gente sabe decía. cómo es. Entonces, cuando tú eres un tipo, pues no es que Pechón les dice, ustedes hagan lo que quieran, yo soy el papi, los solapos. No, nada. él no es nada de esas cosas. Entonces, ya el futbolista Es ecuatoriano jodido, sabe de cómo es verdad. Pechón. Entonces, cuando tú sabes que vas a un equipo de recursos limitados, de que vas a tener que fajarte, que el técnico es estricto, pero te dice, quiero jugar contigo, es un tipo maduro, responsable, que ha cambiado en algo. Entonces, La pregunta de siempre, que la hacemos, creo que le hice un par de veces en el programa del 2025, ¿cuál será el gran salto de calidad de Pechón? Cuando vaya un grande. ¿Tendrá chance yo creo algún que día? es que le den la oportunidad. Sí, el tema de un equipo grande son los egos. Vas a encontrar muchos jugadores con años en la institución y que de pronto van a querer no sentirse como un estudiante de colegio dominado por Pechón, pero hay muchos jugadores también de esos grandes que a Pechón lo conocen de hace años y lo respetan también, porque uno ve los partidos de Libertad y uno ve como jugadores de Liga, del Nacional, del propio Emelec, de Barcelona, antes de arrancar el partido van y lo saludan. Ese podría ser la única duda de cómo puede manejar Pechón un vestuario de un equipo grande en donde hay muchos egos, pero de ahí capacidades, aptitudes las tiene de sobras. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos para el cierre de este programa y vamos a hablar de los jugadores que sostuvieron a sus equipos en el 2025. Ya venimos. Inicio de espacio publicitario. Nada personal, nada personal. Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Grandeza es sorprender todos los años en la mesa. Contigo, esta Navidad se siente así de Big. Big Cola. Personaliza tu empaque con un nombre o mensaje especial. Dale tu toque de amor Cremaderm. Recibe un marcador gratis en nuestros tripacks de 150 y 300 unidades. Pilas, acelera sin límites a Comisariato del Constructor y gana a toda velocidad. Por cada $25 de compras en materiales de construcción, ferretería, acabados, griferías y mucho más, participas por un auto 0 kilómetros, 5 motos y 28 herramientas eléctricas. Marcas auspiciantes: Nova Cero, Eternit, Cubiec y Acerogar. Comisariato del Constructor, un mundo de construcción más cerca de ti. Dicen que uno solo no se anima, pero cuando somos dos, todo cambia. Porque si tú me dices vamos, yo digo a qué hora. Si tú me dices karaoke, yo agarro el micrófono. Si tú me dices Vaporal Vitamina C, yo también la tomo. La verdad es que en la vida siempre nos cuidamos mejor de a dos. Cuando uno empuja, el otro avanza. Cuando uno motiva, el otro responde. Cuando somos dos, lo hacemos hábito. Dos es mejor que uno. Por eso llegó el nuevo Duo Pack de Vaporal Vitamina C, para que cada día recuerdes que fortalecer tus defensas también es trabajo en equipo, porque cuidarse solo cuesta, pero darle un respiro a tus defensas en dúo con el nuevo Duo Pack de Vaporal Vitamina C es más fácil. Dicen que las condiciones adversas nos hacen evolucionar. Y en Ecuador, los conductores lo confirmamos cada día. Porque las vías de Ecuador requieren de un aceite para motor evolucionado. Goldenberg es el único aceite para motor que evolucionó a los desafíos y a las particularidades del Ecuador. Goldenberg, el poder de la evolución. Cada día, tu internet te conecta con algo más grande, con los sueños de tus hijos, con la emoción de
ese gol, con la risa de los que están lejos y con las metas que construyes desde casa. Porque cuando todo fluye, no estás pagando solo por internet, estás invirtiendo en lo que realmente te mueve. Contrata ya el plan Giga Pro con 800 megas con zapping incluido por solo $11,65. Incluye router adicional o cámara de seguridad. Para eso pago internet. Cámbiate ya a la red joven que lo mueve todo. Giga 5. Contrátalo hoy llamando al 50-156. Desde el corazón de la ciudad, estamos ubicados a pocos pasos del Malecón 2000, en la reconocida calle Panamá. Formamos parte de la nueva zona turística del centro de Guayaquil, rodeados de cultura, gastronomía y cerca del Museo del Cacao. En Hospital Clínica Panamericana trabajamos con responsabilidad, compromiso y vocación por el bienestar de nuestros pacientes. Cuidamos tu salud desde el corazón de la ciudad. Ven y recibe la atención que mereces. En Panamá y Roca, te esperamos. Noticia de última hora. Por fin se descubre el mensaje oculto en el sonido de la alarma de su carro. Ahora que ya lo sabes, hazle caso a tu carro y póngale Jaboline a su motor. Jaboline te cubre en cada reto. Fin de espacio publicitario. Nada personal. Nada personal. Nada personal. Todo se quiebra, la voz resuena, buscando la vida con esta condena. No quiero olvidar, quiero respirar, en este caos quiero despertar. Nada personal. Nada personal. Estamos de regreso rápidamente para seguir conversando con ustedes y ahora les quiero decir que el fin de semana vi a un amigo mío que sacaba el agua de la casa porque comenzaron las lluvias. Achicando, Marcelo. como dicen. Sí, pero está con trapeador, Achica y achica. saca agua porque comenzaron las lluvias, entonces que no te pase eso a ti, que no esperes a la primera lluvia, a la segunda lluvia. ¿Y cómo? No esperes vivir esa novela. Protégete desde ya con los impermeabilizantes de Pinturas Unidas. Unifil, Impersil, elastomérico, bloqueador de humedad. Todos crean una barrera contra filtraciones. Para un invierno duro, casa segura. Siempre con Pinturas Unidas. Pinta bien. Pinturas Unidas, tus colores por más tiempo. Bueno, vamos a hablar de los jugadores que sostuvieron a sus equipos. Yo te dije uno al inicio del programa, que es Pedro Ortiz, me parece que de Emelec. Sí, es verdad. Emelec se sostuvo en él. Si no, le hubiera ido peor. ¿Sabes qué? En Emelec, yo sé que Diogo Bagüí se comió un par de críticas y nunca me voy a olvidar por un par de goles que le marcaron. Uno fue el de Spinelli, que yo siempre dije en ese momento, buena de Spinelli. A veces tienes que hacer grandes cosas para marcar grandes goles. Ese fue un golazo. Spinelli hizo un juego sin pelota, amagó que iba para la izquierda y terminó entrando para la derecha y los dejó mal parado a Bagüí. Y después no me acuerdo cuál fue el otro gol que le hicieron a Bagüí. En Copa Ecuador puede ser, con Sí, Liga de Quito también. sí. Muy parecido. Y decían, ay, que Bagüí está verde. Pero después no escuché nada. Spinelli le hizo un gol, una jugada igualita a D en partido de Liga Pro. Se le dio la vuelta. Y de AD nadie decía nada. Siempre nos les cargamos al más pelado. A mí me parece que Bagüí hizo un gran año. Y Bagüí hizo tan gran año que Bagüí fue el jugador número 1 en duelos. Tienes toda la razón, es verdad. Duelos ganados, sí. En duelos ganados. Hubo partidos como los que acaban de hablar. A ver, tiene 18 años, no es perfecto. Sí.
en un Emelec rangalido, un Emelec sin mediocampistas, un Emelec que era pasar a Quintero y al compañero de turno, no era una tarea difícil. Es decir, llegar a los centrales era más fácil. Puede haber fallado, pero yo estoy de acuerdo que tuvo una muy buena temporada. Yo creo que tanto y desde otro punto futbolístico, pero yo creo que tanto Ortiz como Bagui y el propio Luis Fernando León sostuvieron a Emelec. Los tres. Nuevamente. Sostuvieron a Emelec. La Santa Trinidad, si se puede decir. Y antes de pasar y dejar de Emelec, quiero que me digan en dónde los vamos a Romario que sea, porque Romario también tuvo una gran temporada. De Romario antes de 2025, bueno, solamente se hablaba de que podía salir de Emelec, pero la temporada de Romario creo que termina siendo el jugador de Emelec que más centros ejecutó y probablemente de la Liga Pro también. Y tiene que haber sido el que más partidos disputó, porque no me acuerdo que haya faltado a ninguno. Y ya no solamente con los centros, el desempeño de Romario a nivel integral, defensivo y ofensivo, es de 8 puntos. Una cosa que demostró Romario 9. Este año, como casi todo Emelec en realidad, pues fue su profesionalismo. Sí. Porque es que a Romario le dimos duro, muy duro el año pasado, porque su nivel no era el que es ahora, y un Emelec impago, un Emelec con problemas, un Emelec que a él incluso una dirigencia lo trató muy mal, no le quería pagar lo que le debía, en fin. ¿Cuántos partidos jugó Romario? Romario jugó... Es que yo no recuerdo que se haya perdido alguno. Si no es todos, debe haber faltado a 1 o 2 por algún tema amarilla o algo. Romario jugó... Porque la verdad es que es muy completa la campaña. Resistido. Ya te digo, repito. Romario es de esos jugadores que por más que haga un campañón, siempre va a ser resistido por la hinchada porque de pronto no gusta la manera en la que ataca o en la que se entra, porque es muy clásico, no es tan calidoso. De 40 partidos, Romario jugó 39. ¿Viste? Te dije, no faltó nunca. Y fue 38 veces titular. Mira. O sea, jugó toda la temporada. Toda la temporada. Y jugador de 35 jugador años. Valioso. Sí, un todoterreno. Valioso, profesional, no se habla de él otra cosa, muy pocas veces sale a hablar, y peor hablar disparates. Alguna vez Joao Rojas dijo que Romario Caicedo, creo que lo dijo en estas palabras, es un pancito de Dios. Debe ser. O sea, en lo profesional y en lo humano. Hablamos de otros porteros, Villar, Valle, de Arrobarrena, Contreras, Mercedes Ortiz, que son algunos que sostuvieron a sus equipos. Pero yo les pregunto, porque por ejemplo, si hablamos así como hablábamos de un tridente Emelec, que sostuvo el Emelec, que fueron su portero y sus centrales, yo creo que uno de los equipos más completos en esos tridentes es Independiente del Valle, con Villar, Xunque, Carabajal. Sí, es verdad. Villar, Xunque, Carabajal. ¿Ellos sostuvieron a Independiente o Independiente no necesitó de ser sostenido por esa zona? Yo creo que a Independiente lo sostuvo la estructura y el equipo como tal. Pero, muy bien lo que pero Villar... verdad, tienes razón. Sí, pero Villar sí fue figura. Sí. O sea, Villar es buen portero porque sabemos que cuando lo exigieron, apareció. No es buen portero solamente por decir, es que tuvo la valla menos vencida. Claro, puedes tener la valla menos vencida porque tu equipo es un enorme equipo y casi que ni te llega. Pero a Villar cuando lo exigieron apareció, y apareció para salvar partidos. Xunque Carabajal, por más que a Xunque las lesiones cada vez lo respetan menos, Xunque Carabajal sigue siendo una saga central muy fiable, o sea, pero recontra fiable. Pero repito, para mí Independiente se sostiene a lo largo de la temporada a nivel ofensivo y a nivel defensivo por la estructura, sin quitarle mérito a estos tres en cuestión. De Arrobarrena, Contreras, también decías, también. Sostuvieron, ¿verdad? Y esto sí por ellos. O sea, esto no lo sostiene la defensa, les llegaban... No. Hay que ver goles evitados, ¿no? Ustedes que tienen ahí... De Arrobarrena empezó a ser más salvador en el último tramo de la temporada. Partidos antes del hexagonal y en el hexagonal. Empieza a salvar mano a manos, empieza a darle 3 puntos a Barcelona, a evitar que las derrotas sean peores. Y lo de Contreras también. O sea, a Contreras lastimosamente se lesiona en ese clásico, pero hasta eso Contreras había sacado absolutamente todo. O sea, si Barcelona... Es más, a segundo Alejandro Castillo, no solamente lo sostienen los goles de Jagner Corozo, lo sostienen las atajadas de Contreras. Sí. Mira tú que la verdad que yo creo que este año que pasó, 2025, fue un año donde el periodismo se empezó a enfocar mucho en el tema de las estadísticas.
estadísticas mucho más finas, ¿verdad? Y si tú revisabas, y esto de cierta forma hay que ver, lo puedes ver con el vaso medio lleno, medio vacío. El vaso medio lleno es decir, qué grandes porteros que tuvo Barcelona, Contreras y Dorrabarrena, porque cada uno en su momento cuando jugó estaban entre los porteros con más atajadas. Pero si tú ves el vaso medio vacío, tú dices, estaban entre los más atajadas junto a Pedro Ortiz, a Rolando Silva, a Brian Bustos. Claro. O sea, tú dices, pero ahí no aparece Claro. Villar, no aparece Valle. No es un buen número. Me explico, claro. O sea, ¿qué quiere decir? Que a Barcelona lo exigieron. Mucho, eso es Entonces, obvio. Y a Melec también. terminan siendo sostenedores de equipo ellos, ¿verdad? Valle sostuvo a Liga en Libertadores, pero en el torneo local no necesitó mucho en algún momento. Pero ahí quería ir yo, porque sí hay una etapa del campeonato donde Liga empieza a flaquear y a ser mucho más inconstante en el cierre del torneo, en el hexagonal, donde yo sí creo que, a pesar de que termina la temporada con algunas críticas, Ricardo Ade, yo sí creo que Ade en muchos pasajes de la temporada de Liga fue un jugador que sostuvo a Liga. Un jugador, y no solo en Copa Libertadores. Yo sí creo que Mira que tuvo hierros, mira ahora en la Copa Sí, Ecuador, en Liga Pro también tuvo algunos errores. No creo que fue un año perfecto. No. Para mí la temporada D es buena, pero hay un problema. AD cuando vuelve de esa última fecha, para mí ese es el punto de inflexión en el nivel de AD. De hecho, falla mucho y falla en partidos en donde a Liga le costó puntos y clasificaciones. Cuando AD vuelve de la clasificación de Haití, juega Liga con Barcelona en el Monumental. Falla en ese despeje y Barcelona empata el partido. En Copa Ecuador, en la final de Copa Ecuador, AD falla en el tercer gol de Universidad Católica y casi que le da la pelota a Fajardo. Y empieza a tener de esos errores. Y en otros partidos también, en donde de pronto la jugada no terminó en gol, pero un mal despeje, un mal anticipo, le permitió al rival ganar o tener ventaja. Y empezó a fallar. No sé si producto del tramo final o también producto de la eliminación en Libertadores, porque yo creo que el equipo de Liga, más allá de que luego de esa eliminación encarriló casi 7 partidos sin perder, pero el equipo anímicamente uno no lo terminaba de ver convencido como estaba hasta antes de ese partido con Palmeiras. Yo les voy a dar 3 nombres más para ya ir cerrando el programa. Uno que lo menciono no para discutirlo, porque yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Que uno es Rolando Silva. Bien. Rolando Silva. Como casi siempre. Porque mira tú que la defensa de Orense no fue una gran defensa. No. Orense fue un equipo estructuralmente defensivo bastante correcto, pero sus centrales no fueron ninguna maravilla porque llegó Sixto Mina como la gran promesa, no pasó nada. Los Quiñones, lo de siempre. Arturia, el más regular, pero sin ser espectacular. Pero Rolando Silva siempre fue un jugador que salvó partidos de Orense. Pero los 2 nombres que voy a dar, porque dije iba a dar 3, los 2 nombres que voy a dar, estos son para mí las grandes revelaciones defensivas del 2025, que son Agustín Gómez y Eugenio Raggio. Sí, no. Y ya es el segundo año de Y Raggio, esos ¿ah? sí sostuvieron. Y no le quiero quitar mérito al portero Brian Bustos, que fue correctísimo. Pero realmente la barredora que tuvo Bustos por delante, que eran Gómez y Raggio, fue fantástico. Y no se sabe si van a seguir en el Cuenca. Estaba leyendo que algunos clubes lo... Desde mitad de año ya lo querían. Mira, que te acuerdas que a Raggio lo quería, ¿quién sonó? ¿Emelec? ¿Algún Independiente? Pero se llegó a hablar en los últimos días de diciembre que Independiente quiere a los dos. Sí. Y a mí me habían contado, por ejemplo, mira, aquí se me está olvidando un nombre. Uno que sí sostuvo su equipo. El venezolano Marrufo. Sí. Marrufo de Macará sostuvo defensivamente a su equipo. Y en algún momento se llegó a hablar que Liga de Quito quería a Marrufo, a Ventaverri, a Raggio también. Entonces, Raggio y Gómez son jugadores que se los van a pelear los equipos. Sí, la verdad es que la temporada de los dos es muy buena y esto reafirma una vez más la capacidad que tiene el Cuenca para fichar extranjeros, sobre todo en esa zona, en los arqueros, en los defensores, o sea, Agustín García Basso, Richard Junque, y ahora con Eugenio Raggio y los porteros, ni qué decir, Klimovic. ¿Te acuerdas cuando trajo a Segovia, a Filipeto También. y un montón de centrales muy buenos? Y Fresotti también lo trajo Cuenca.
Sí, profesor. Sí, pero es que a eso iba. Ese es el asterisco en Mira, defensas y delanteros ha traído muy buenos. Habrá que preguntarle cuál Yo es la iba a receta. proponer otro nombre, pero solamente como para destacarlo, porque no fue regular toda la temporada. O sea, no regular, o sea, no fue titular toda la temporada. Pero creo que fue importante para el Manta en algunos partidos. El arquero Félix Zambrano. Sí, el arquero Félix y mira Zambrano. que Zambrano lo sentaron en un momento. Sí. Bueno, por el gordito Chávez, ¿no? Sí, pero sostuvo al Manta en algunos partidos. A mí se me olvidaba. Chávez lo acusaron de un montón de cosas. Vaya nomás al banco. Mire, a técnico no tiene nada técnico, No, quiero decir. Hay un jugador que se me olvidó en los decisivos y que yo sí creo que fue decisivo en muchos partidos, sobre todo en el repunte de su equipo desde que llegó su nuevo técnico, y sobre todo fue tremendamente decisivo en el hexagonal donde Macará se termina convirtiendo en la revelación, que fue Federico Paz. Claro. Paz fue decisivo. Paz, y estuvo mucho tiempo lesionado también. Y muchas veces fue decisivo saliendo desde la banca, porque Sanguinetti es de esos técnicos rigurosos, esos técnicos que le gusta equipo fuerte, equipo aguerrido, equipo de bloque corto, equipo por momentos medio defensivo. Y Paz es el flaquito, que inventa, que no te marca mucho. Entonces Sanguinetti lo tenía en la banca. Pero cada vez que lo metía, ¡pum!, resolvía el partido. ¡Pum, gol, pum, gol, pum, gol! De hecho, para mí Paz le termina de decir a Sanguinetti, creo que es momento que me pongas titular, cuando Macará va perdiendo con Aucas en Ambato, 2-0. Esos creo que todavía no eran hexagonales. Era un partido importante para clasificar a hexagonal. Eso creo que todavía no era hexagonal. Pero sí sé cuál es ese partido. Va perdiendo 2-0 en Ambato, ingresa Federico Paz y lo gana 3-2. No al día siguiente, a la fecha siguiente, Macará juega con Delfín en Manta y Paz hace gol también. Y gana Macará ese partido y ahí empieza a sentenciar su clasificación hexagonal. En el capo, él marcó, es decir, un jugador determinante. Sí, definitivamente. Pero bueno, en fin, ahí vamos encontrando muchos jugadores de los que nos dejó el año 2025. Veremos cuántos de ellos pueden ratificar o mejorar todo esto que hemos comentado. Creo que hay algunos que ya tienen algunas temporadas de manera sostenida. Habrá que ver otros que fueron revelaciones si es que realmente pueden volver a demostrar eso en una segunda temporada. Señores, nos estamos despidiendo. Les enviamos un fuerte abrazo. Comenzó ya hace 2 días este año 2026 y bueno, aquí nos vamos de largo nuevamente a renovar energías porque se viene un nuevo torneo. Y el 20 de febrero, por cierto, está la fecha estipulada del nuevo torneo de Liga Pro. Claro, y Católica creo que juega el 6 de febrero más o menos, en Libertadores. Así que bueno, todo el mundo llegó de unas largas vacaciones de feriado y ya mañana empieza el fin de semana nuevamente. No llegó. Así es. Mañana fin de semana a disfrutar porque ya tendrán las consecuencias respectivas. Estaremos ya nuevamente con todo, señores. Chao. Todo se quiebra, la voz resuena, buscando la vida con esta condena. No quiero olvidar, quiero respirar en este caos.